Y vamos a avanzar en el tema que el día de hoy está muy frío el templo. ¿Quiere que apaguemos el aire? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, muy bien. Dentro de nuestro desarrollo de la enseñanza que hemos estado llevando, que hemos titulado como Fundamentos antes que alturas, terminé el primer ciclo en el cual estábamos hablando de el orden divino, la clave del crecimiento real. A partir del día de hoy vamos a seguir bajo ese parámetro de fundamentos antes que alturas, pero vamos a enfocarnos en el tema de construyendo sobre lo que pertenece. Y quiero que me acompañe en la Biblia a Romanos, a la carta del apóstol Pablo a los romanos en esta mañana. Romanos capítulo 6, versos 1 en adelante. Cuando usted llegue a Romanos capítulo 6 y tenga en su Biblia abierta o su dispositivo electrónico, dígame por favor, amén. Amén. Gracias, pastor. Espero que haya traído su Biblia. Qué importante que usted venga a la iglesia con su Biblia. Alguien dijo por ahí, si usted necesita una Biblia, acérquese a un cristiano recién convertido. El recién convertido generalmente le regalamos Biblias y las cargan. Ya cuando uno tiene años, ya hay gente que dice, no, ya no, ni la cargo, ya no tengo, ya no transporta Biblia. Pero aquí todos tenemos la palabra del Señor, amén. Muy bien. Si no la tiene, me dice yo al final del servicio y la quiere descargar por la Biblia, yo le ayudo para que la pueda descargar y la pueda también tener allí disponible en su teléfono. Capítulo 6, verso 1. Pablo dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos? Comienza con un cuestionamiento, con una palabra y una pregunta. Y cuando uno se encuentra con esas preguntas en la Biblia, yo le animo a que no las pase derecho. No. Cuando usted encuentra una pregunta como estas en la Biblia, usted busque una respuesta interna. Trate usted de responderse. Y entonces Pablo va a cuestionar, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, diga conmigo, bautizados, todos no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuántos sabían esto? Muchos de los romanos no lo sabían y por eso Pablo está diciendo, ¿ustedes no sabían esto? Y entonces dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. El nombre de nuestra iglesia es bíblico, mire, ahí está. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en el de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús,
Señor nuestro. En la pasada y la última charla que tuvimos aquí, habíamos estado hablando de esta figura, de cómo se han buscado algunas ilustraciones, así se llama en teología o en la homilética, algunas ilustraciones, algunas representaciones para poder entender lo que fue el sacrificio de Jesús. Y estábamos meditando en esa, que es como la historia de un hombre que ha estado amarrado en los rieles de la carrilera del tren, que está a punto de ser arrollado por ese tren, y aparece ese Cristo bueno, maravilloso, amoroso, dispuesto a salvar, y que se toma el trabajo de desamarrar, de quitar esos lazos que hacen que el ser humano esté listo para ser arrollado por ese tren y no haber esperanza para esa vida. Y entonces Cristo viene a salvar a ese pecador que está ahí listo a la condenación, y quitarlo del tren, y entonces pasa el tren y lo salvó. Y esa es una ilustración bonita, agradable. Sin embargo, cuando vamos al texto bíblico y miramos todo lo que es la obra de Cristo Jesús, es mucho más que eso. Porque tendríamos que decir que realmente que Jesús no solamente quiere quitar al pecador de la carrilera, de ese tren, sino que Él está dispuesto a soltar esas cadenas y después decir: mire, si quieres vivir, entonces primero necesitas morir. Ven y muere aquí conmigo, arrollado por el tren, que yo tengo el poder de resucitar lo que está muerto. Esa parte no nos gusta. Esa parte no, es mejor uno salir corriendo. Pero es mejor quedarse muerto con Cristo que salir vivo junto a Cristo. ¿Le explico eso? Es mejor que salgamos triturados por un tren en el cual Cristo muere con nosotros, nosotros con Él, y Él, que es la vida, tenga el poder de resucitarnos y darnos vida, que nosotros salir rápido allí, ya no en Cristo, sino junto a Cristo, al lado de Cristo. Un Cristo externo. Ay, eso ya empieza la mente a trabajar, porque eso no es lo que nos han enseñado constantemente. Eso es fuerte. Pero quiero decirle con todo el cariño: si no hay muerte, no hay resurrección. Diga conmigo: si yo no hubiera muerto, yo no puedo resucitar. Por eso Cristo, para poder resucitar, primero tuvo que morir. Ahora déjenme hacer esas preguntas que son profundas y que necesitan respuesta, que muchos cristianos no se han tomado el trabajo de pensarlas, de analizarlas, y por lo menos, mucho menos de tener una respuesta. Si yo le preguntara a usted de todo corazón, si ya está entendiendo la figura de la importancia de la muerte, si yo a usted le preguntara: ¿quién de usted murió? Hablando del espíritu, del alma y del cuerpo como esa parte integral de todo nuestro ser, si yo le preguntara a usted: ¿quién de usted murió? Escuche, le estoy preguntando ¿quién? Como persona. No le estoy preguntando qué parte de usted ha muerto en el momento que vino a Cristo. No le estoy preguntando si murió su espíritu, si murió su alma. El cuerpo, usted está aquí vivo, usted dice: no, mi cuerpo está vivo, mi cuerpo no ha muerto, mi cuerpo está aquí vivo. Pero no le estoy preguntando si su espíritu murió o si su alma murió, sino ¿quién de usted ha muerto? Esa pregunta es para rascarse la cabeza. Porque muchos somos cristianos,
pero pasa algo en nuestra vida y nuestra carne salta. ¿Cuánto le ha pasado eso? Le da rabia alguna cosa rápido, entonces llegan los sentimientos, entonces el alma está muy viva. Y uno es cristiano, canta bonito, hace oración y ayuno y todo, pero el alma está muy sensible a ciertas manifestaciones, entonces el alma está viva, todavía está viva. Y para uno poder vivir para Cristo, necesita que el alma esté muerta primero. Primero hay que morir. Primero hay que morir. Hay unos que medio les pasa algo así por el cuerpo y ese cuerpo está vivo y eso hace que entonces la gloria de Cristo no se manifieste, la vida cristiana no se manifieste porque ese cuerpo está muy vivo. Hoy quiero hablar, ya que vamos a aprovechar de tener el sacramento o la ordenación de la ordenanza de la cena del Señor, hablar de el otro sacramento que el Señor nos exige, de una ordenanza que nos demanda. Y vamos a hablar del bautismo. Digo, eso quiero meter un poquitico con respecto a esto. Mire, estas preguntas que yo le estoy haciendo son cosas que de pronto no nos han enseñado a nosotros. Son cosas que de pronto, si nos enseñaron, tal vez ya se nos olvidaron o nos enseñaron mal. Y entonces, como uno no medita acerca de estas cosas, tiene una serie de conflictos en su vida cristiana y no vive en la plenitud de la vida cristiana que el Señor quiere que nosotros vivamos por no comprender estas cosas. Y todo eso se le digo de antemano para poder entrar al tema. Todavía no he entrado al tema como tal. Le estoy creando una expectativa, un cuestionamiento, así como Pablo empezó a cuestionar. Pero algo que usted y yo tenemos que tener muy presentes a partir de hoy. Usted que toma apuntes, escriba allí, por favor. Algo que vamos a empezar a desarrollar es que nosotros tenemos que tener en mente, como cristianos, como hijos de Dios, que con Cristo nosotros morimos. Diga conmigo, con Cristo yo muero. Dígalo más fuerte, diga, con Cristo yo muero. Diga ahora conmigo, con Cristo somos sepultados. Y ahora diga conmigo, con Cristo soy resucitado. Las dos primeras no nos gusta. Nos gusta la tercera, de que somos resucitados. Pero primero hay que morir. Luego hay que ser sepultado para luego resucitar. Cuando yo le digo a usted la palabra bautismo, vamos a tratar de ser como niños recién convertidos, recién conocedores de la palabra. Cuando usted antes de venir a Cristo le decían la palabra bautismo, usted, ¿qué imagen tenía en su mente, en su cabeza? ¿Qué concepto tiene usted? Antes de usted venir a la iglesia y conocer y leer la palabra, le hablaban del bautismo, ¿usted qué se imaginaba? ¿O qué imagen llegaba a su mente? ¿Qué lo qué? Lo acostaban y le echaban agua. ¿A quiénes? A los bebés. Como hace la tradición religiosa, católica, apostólica y romana. Y algunos también, reformados y protestantes, practican el bautismo de niños. ¿Sí? Y esa es la imagen que uno tiene, el bautismo de niños. Pero cuando usted ya llega al Señor y le comparten de Cristo, y usted hace una oración que llaman la oración de fe, y usted entrega su vida a su Cristo, después se le habla también que usted debe de bautizarse. Y entonces las personas dicen, no, pero ¿cómo así me bautizar? Si a mí me bautizaron desde chiquito, yo desde niño me bautizaron. Y empieza el primer conflicto y empieza a enseñarles, no, uno no bautiza a los niños porque los niños no tienen conciencia de lo que es. Uno se bautiza es cuando uno ya ha conocido el mensaje y ya uno puede tomar la decisión, una declaración libre de decir acepto o no acepto esa declaración en Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Pero cuando usted empieza a leer la Biblia, como usted que sé que le gusta leer la Biblia, diga amén. Y cuando usted empieza a estudiar la Biblia, y sé que a usted le gusta estudiar la Biblia, se da cuenta que leyendo la Biblia se va a encontrar con otro tipo
otras clases, otras figuras acerca del bautismo. Y ya no se queda atrás el concepto del bautismo de niños o el que usted fue a las aguas y ya se bautizó, sino se empieza a encontrar como los que encontramos ahorita allí. Pero como no puedo entrar a este que nos menciona Pablo en la carta de los Romanos capítulo 6, quiero por lo menos ilustrarle rápidamente, porque no tengo mucho tiempo, hablar de qué bautismos encontramos en la Biblia. ¿Usted sabe cuántos tipos de bautismos hay en la Biblia? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Por lo menos 2. Ay, ¿han leído por ahí el bautismo del Espíritu Santo? ¿Lo han leído? Bautismo en agua y bautismo en Espíritu Santo. Tome su Biblia, por favor. Vamos a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y miren lo que dice el versículo 1 en adelante. ¿Ya llegaron ahí? Apúntelos allí y vamos a leer para que miremos. Número 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Está haciendo referencia a los israelitas que caminaron por el desierto, que fueron guiados por una nube. Y todos pasaron el mar. ¿Recuerda esa parte de los israelitas cruzando el mar rojo? Verso 2. Y todos, esos padres, ellos y todos en Moisés fueron, ¿qué dice ahí? Fueron bautizados en la nube y en el mar. Y empieza a describir lo que sería el paso por el desierto. Y encontramos este tipo de bautismo. Algunos lo llaman el bautismo de Moisés, que no es sino una identificación del pueblo de Israel al caminar junto con Moisés. Y si usted mira la historia, ellos, aunque cruzaron el mar, ellos no tocaron el agua del mar, el mar no los tocó a ellos. Es más, los que quedaron inundados, muchos dicen quedaron sepultados, no, porque no fue con tierra. Los que quedaron mojados, los que quedaron ahogados, los que quedaron por causa del mar, ¿quiénes fueron? Los egipcios. Entonces, bautismo tiene que ver mucho más que agua, y eso vamos a aclararlo más adelante. Lo que está diciendo es, mire, ellos cruzaron en seco, pero fueron bautizados en Moisés. Eso está diciendo Pablo. Lo que está diciendo es que el pueblo de Israel se identificó con ese pasaje. Ellos no tocaron el agua. Lo que está diciendo Pablo allí en ese tipo de bautismo es que por medio de ese proceso no solamente se identifican con Moisés, sino que hay una unión, hay una identificación del nuevo pacto. Nuestros padres, se refiere así Pablo hablando de ellos, y habla de un nuevo nacimiento de ellos como pueblo de Dios. A eso se le conoce como el bautismo de Moisés. Sin embargo, cuando usted comienza a leer la Biblia, porque así es que empezamos a descubrir cosas, va a encontrar en Mateo capítulo 3, apunte allí, capítulo 3 de Mateo, versos 1 al 11, no tenemos el tiempo, pero sí, por favor, apunte. Puede tener como referencia Marcos capítulo 1, verso 4, puede tomar como referencia Lucas capítulo 3, verso 3 y Hechos 19, donde se habla de otro tipo de bautismo. Y es el bautismo de un personaje que salía al desierto a bautizar y su nombre es Juan. Entonces ese se conoce como el bautismo de Juan. Que ese tipo de bautismo, cuando nosotros leemos allí, es un bautismo de arrepentimiento. Y lo interesante de este tipo de bautismo es que Juan bautizaba antes de existir o de manifestarse el momento y el tiempo de la crucifixión de Cristo. Por lo tanto, es un bautismo que es antes de la cruz. ¿Y para qué Juan bautizaba? Si todavía no había sacrificio de Salvador, ¿para qué Juan bautizaba a la gente? Número 1, para preparar el camino del Mesías. Número 2, lo hacía para llevar a la gente al arrepentimiento. Y número 3, lo hacía porque de esta manera
se da una declaración pública, escuche esto, pero no se daba la manifestación del Espíritu Santo, no se impartía el Espíritu Santo. Eso es muy clave. ¿Por qué es bueno entenderlo? Porque este no es el bautismo cristiano que nosotros vamos a conocer más adelante y es el que vivimos y que practicamos y que hacemos. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno mira el bautismo de Juan, es antes de la cruz. Y ya nosotros hemos conocido el sacrificio de Jesús. Y vamos a ver qué va a pasar con otro tipo de bautismos. Pero Juan lo que está haciendo a la gente es llevar a esa cantidad de personas israelitas ahora a conocer al Mesías, de decir, hay un camino, hay un Mesías, estoy preparando el camino para el Mesías y los está llevando en ese arrepentimiento. Pero escucha muy bien, no había impartición del Espíritu Santo y los llevaba al Jordán. Pregunto, ¿ellos ya eran cristianos? ¿Los que llevaban al bautismo eran cristianos? No. Todavía no se ha manifestado Cristo ni con su mensaje ni con su sacrificio. Todavía Cristo no había muerto. Todavía Cristo no había hecho su aparición pública para ministrar. Sin embargo, Juan ya los estaba llevando al río Jordán. A usted le dijeron, reciba a Cristo primero y después le dijeron, bautícese, ¿cierto? O a usted le dijeron, bautícese primero y después hágase creyente. No. Juan hacía lo contrario. Él apuntaba y decía, mire, vamos a llevarlo a Cristo, pero hay que mojarse primero, hay que ir a las aguas, hay que bautizarse. Vamos al Jordán. Y lo triste es que hoy en día hay muchos que ya hemos conocido el sacrificio de Cristo, que nos llamamos cristianos, y estamos haciendo procesiones al río Jordán. Estamos llegando a esos lugares, incluso hasta hacer 2 bautismos. No, ya nos bautizamos en un lugar y hay que volverse a bautizar en el Jordán. Y ahora sí que es rebautizado, como si hubiera un rebautismo. Cuando usted lee la Biblia, se va a encontrar con un tercer tipo de bautismo. Y es el bautismo de nuestro Señor Jesús. Usted puede apuntar allí Mateo capítulo 3, versos 13, Marcos 1, del 9, y también puede leerlo en Lucas capítulo 3. Ese fue el bautismo que solamente ocurrió en nuestro Señor Jesús. Pero mire la diferencia con respecto al bautismo que profesaba y que invitaba a Juan. Porque el bautismo de Juan era para él arrepentir. Y Jesús no tenía nada que arrepentirse. Ya ve que hay una diferencia en ese bautismo del Señor. Ahora la pregunta es, ¿para qué se bautizó el Señor Jesús si no, él no tenía nada que arrepentirse? Por eso es que cuando Juan lo ve llegar al río y dice, ¿usted qué hace aquí? Y el Señor le dice, pues vengo a que me bautice. Y Juan dice, no, ¿yo cómo lo va a bautizar a usted? Usted no tiene nada que arrepentirse. ¿Usted por qué va a estar abriendo? Usted no tiene pecados. Y el Señor le dice, no, déjalo, hay que hacerlo para poder cumplir con toda justicia. ¿Por qué el bautismo de Jesús es diferente? Número 1, porque se cumplía con toda la justicia de Dios. Número 2, en ese bautismo Jesús se está identificando con todos los pecadores. Aunque Él no es pecador, se identifica con los pecadores. Número 3, en ese bautismo del Señor Jesús, Él se está manifestando y está haciendo su proclama pública del inicio de su ministerio. En ese momento del bautismo de Jesús, se abren los cielos y el Padre confirma el ministerio de Jesús. Por eso es que el Padre dice, este es mi Hijo amado. Y en ese momento, el bautismo de Jesús, viene el Espíritu Santo y desciende sobre él como una paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, viene como forma corporal de paloma. Mire, ese bautismo solamente le pertenece, lo pudo ejercer, lo pudo vivir, ¿quién? Jesús, nadie más.
Porque todos nosotros sí necesitamos mucho de que arrepentirnos. ¿Cuántos decimos amén? Pero ahora en la Biblia, cuando seguimos leyendo, nos vamos a encontrar con otro tipo de bautismo. Que ese ya es una ordenanza. Ese ya es una orden. Es algo sacramental ya. Y es la confesión pública de nuestra fe en Cristo. Ese es el que nosotros practicamos y le decimos a la persona: ¿usted cree en el Señor? Sí. ¿Usted ama al Señor? Sí. ¿Usted ha aprendido del Señor? Sí. ¿Usted quiere ser obediente? Sí. Entonces ahora usted necesita bautizarse. Ese es el que nosotros hablamos. Usted va a encontrar las referencias en Mateo capítulo 28, verso 19, en Hechos 2:38. Usted va a leer en Hechos versículo 8. En Hechos 10 y hasta en Romanos 6 que lo leímos allí. ¿Qué representa ese bautismo? El bautismo como ordenanza, el del agua, el que nosotros practicamos y nosotros hacemos. Representa, número uno, la unión con Cristo. ¿Qué representa? Nuestra unión con Cristo. Representa la muerte al pecado. Representa nuestra sepultura. Representa la resurrección y representa la nueva vida. Miren lo importante, todo lo que representa ese acto que nosotros celebramos en el bautismo. El problema es que a veces lo sabemos, pero se nos olvida. Quiero preguntarles, ¿cuántos de nosotros ya sabíamos todo eso que estamos hablando hasta el día de hoy? ¿O está aprendiendo algo nuevo hoy? ¿Está aprendiendo algo? Atención con este tipo de bautismo. Este tipo de bautismo que nosotros practicamos no salva. Dígale a la persona que está a su lado: no salva. El bautismo no salva. Pero esa labor de ir a las aguas, sobre todo piensa en el tiempo bíblico, en el tiempo de Jesús. Usted recuerda que cuando Jesús comenzó su ministerio, Él fue catalogado como amigo del imperio o enemigo del imperio. ¿Cómo era? Y todo el que era seguidor de Cristo se convertía también en enemigo. ¿Y qué hacían los del imperio contra sus enemigos? ¿Qué hacían? ¿Los qué? Los mataban. Entonces, cuando una persona ya en los tiempos bíblicos, uno de esos discípulos decía: yo acepto a Jesús, acepto el mensaje de Jesús, la vida y la obra de Jesús, y yo quiero ir a las aguas, públicamente él estaba diciendo: mire, imperio, si quiere mi cabeza, aquí está mi cabeza. Era una sentencia de muerte pública. No es como nosotros que sacamos pecho y decimos: en el año bautizamos tantas personas, y decimos: wow, miramos eso como un gran triunfo, y sí es una gran alegría. ¿Cuántos decimos amén? Pero se nos olvida que eso es una declaración de disposición a la muerte, a las cosas del mundo. Diga amén. El problema está en que nosotros no queremos ser expuestos a la muerte. Luego vamos a encontrar otro tipo de bautismo, que es el que Norita nos estaba aquí recordando, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Si usted lee Mateo capítulo 3, verso 11, Mateo capítulo 3, verso 11, usted va a leer esta declaración que hace Juan, el apóstol, Juan el Bautista. Juan el Bautista dice de la siguiente manera, en el verso 10, verso 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, que se refiere a Cristo, a Jesús nuestro Señor, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo. Ahora, esa es la declaración. ¿Cuándo se cumple eso? ¿Cuándo? Usted tendría que leer entonces Hechos capítulo 1, verso 5, y tendrá que leer Hechos capítulo 2, y tendrá que leer Hechos capítulo 10, y también el capítulo 11 de Hechos. Algunas personas entienden este bautismo del Espíritu Santo como algo que viene inmediatamente en el momento de la conversión. Otros dicen no. Después de la persona nacer de nuevo, necesita un tiempo para que entonces
se manifieste el bautismo del Espíritu Santo. Ambas posturas, las personas en la iglesia tendrán sus diferentes posturas, pero lo importante aquí es que el agente principal de esto, ¿quién es? El Espíritu Santo. No tanto como Dios, porque a veces la gente, cuando se le habla a Dios, la gente inmediatamente, ¡pum!, su mente se va para el cielo y dice, el Padre Dios. Es darle el honor, la honra, la posición al Espíritu Santo dentro de este momento fundamental de la vida cristiana, que es necesario no solamente arrepentirse para bautizarse para arrepentimiento como lo hacía Juan, sino está diciendo esto es algo mayor, y es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Sexto bautismo que usted encuentra en la Biblia, y es el bautismo en fuego. Diga conmigo, fuego. Este tipo de bautismo es mucho más debatido por algunas posturas doctrinales e incluso teológicas, pero cuando el Señor Juan en este mismo versículo dice que vendrá uno mayor y bautizará en Espíritu Santo y fuego, el mensaje no queda ahí solamente. Usted tiene que seguir escuchando el discurso de Juan para poder entender todo el contexto a lo que se hace referencia. Y en el versículo 12, entonces usted va a leer que dice ahí, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces algunas personas interpretan ese fuego como la sentencia del juicio de Dios para los impíos, pero algunos interpretan ese fuego como el acto purificador de la iglesia, porque el fuego purifica. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos tipos tenemos ya? 6. Pero hay otro más. Acompáñeme a Lucas, Evangelio según San Lucas. Salud. Lucas capítulo 12. Déjeme preguntarle, es que a veces lo veo como con esos ojitos así. ¿Conocía usted esto de los bautismos? No, muchos no. Lucas capítulo 12, verso 50. Espero estar enseñando algo nuevo para usted. Lucas capítulo 12, verso 50. Cuando usted llegue, dígame. Vamos a leer el versículo anterior para que usted entendamos todo el contexto. Versículo 49. Dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Y esto se le conoce como, algunos no le van a gustar esto, pero se le conoce como el bautismo del sufrimiento. ¿Y de qué habla esto? Jesús, ¿de qué está hablando cuando habla de un bautismo? Tengo que ser bautizado. Si Jesús, cuando está dando estas palabras, ya había sido bautizado por Juan, ya no está haciendo referencia al que él tuvo. Él está diciendo, hay algo que yo tengo que vivir, y es un bautismo nuevo. Un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que sé? Eso iba a ser un bautismo a cumplir. Y era el bautismo que va a identificar a Cristo con su obra, con respecto a su pasión, con respecto a su muerte, con respecto a sus padecimientos, con respecto a la cruz. Por lo tanto, es un bautismo de sufrimiento y de muerte. ¿Usted se había visto el sacrificio de Jesús como un bautismo?
El pastor sí, claro que sí. Pero muchos de nosotros no lo hemos visto así. Es más adelante, en esa historia, y vamos a terminar con eso en la cena, en el mismo capítulo, el Señor Jesús le dice a dos de sus discípulos, a Santiago y también a Juan, llega y le dice, mire, y es necesario que esto que yo voy a padecer y vivir, también ustedes lo van a tener que vivir. Aquí es donde esa doctrina, la prosperidad que se predica por todo lado, se le cae el piso. Porque lo que hacen es motivar y llevar a la gente a un evangelio sin cruz. Y no puede haber evangelio sin cruz. Ellos proclaman una resurrección, una vida gloriosa, pero no puede haber vida gloriosa y de resurrección si primero no hay muerte. El tiempo me está corriendo. Pero ¿por qué Pablo en esta carta a los romanos dice, nos enseña y nos lleva a vivir ese bautismo que tenemos que nosotros vivir, ese bautismo? Porque tenemos que entender que si somos hijos de Dios, tenemos que manifestar no solamente el bautismo en agua, que es necesario como paso, como obediencia, como declaración pública de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahí no se puede quedar. Se está hablando de un bautismo en Cristo. Diga conmigo, bautismo en Cristo. Romanos capítulo 6, donde estábamos y empezamos. ¿Qué es el bautismo en Cristo? Este no es el del agua. Este no es el de Juan. Este mucho menos el de Moisés. No. Capítulo 6, versos 3. ¿O no sabéis? Dice así, Romanos capítulo 6, versículos 3 en adelante. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en... ¿Usted ha notado ese bautismo? El bautismo en Cristo, ese no. El del Espíritu sí lo habíamos leído y nos habían enseñado. El del fuego también por ahí hemos escuchado algo. Pero este bautismo en Cristo, ese no. Porque fuimos... ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mire, este pasaje nos está haciendo énfasis no del sacrificio o el acto o la conmemoración que uno hace como cristiano en el agua, sino que está hablando de una identificación espiritual con Cristo. El creyente fue bautizado en Cristo, el creyente fue bautizado en su muerte, el creyente fue bautizado y sepultado con Cristo. Además se identifica con la resurrección de Jesús y se identifica con una vida nueva. Todo eso es lo que está representando lo que es el bautizado, una persona bautizada en Cristo. Ahora, a nosotros como cristianos nos falta identificarnos con eso. Nos falta identificarnos, tener conciencia de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, de entender que cuando Él murió, yo morí, que cuando Él fue sepultado, yo también fui sepultado, y que cuando Él resucitó, yo también resucité. Por eso es que Dios a nosotros no nos ve solamente como perdonados. ¿Se acuerda cuando hablábamos de esto? No nos ve solamente como perdonados, sino que nos ve como recreados. El pastor le dijo ahora, una nueva vida. Número 1, rápidamente. Tengo que entender que cuando Cristo murió, yo morí con Él. Diga conmigo, si Cristo murió, yo morí con Él. Mire,
Yo sé que muchos de los que están aquí nacimos en el año 1900 y algo. No vamos a decir el algo para que no hagan cuentas. Pero cuando Cristo murió, estaba en esa cruz en el año 32, dicen unos en el 30, en el año que fue. En ese momento, aunque usted no había nacido, ya usted estaba muriendo en Cristo. Porque para eso fue que Él vino, para morir por usted y por mí. Esto nos revienta la cabeza. Esto nos pone a volar la cabeza. No sé, pastor, pero esto nos pone a pensar cómo es ese amor de Dios. Que incluso nosotros, antes de ser fundado el universo, ya Él nos había concebido en Él. Y siempre nos llevó por donde quiera que estaba la vida de Cristo. Siempre Él nos llevó. Y cuando estuvo la muerte, ahí nosotros estábamos con Él. Déjeme entonces darle fundamento bíblico a esto para poder entender. Romanos capítulo 6. Ahí lo estamos viendo, versículos 3 al 7. Acompáñeme. Mire, cuando hablamos de este punto, de que cuando Cristo murió, yo morí con Él, la idea principal que tenemos que entender ahí es que nuestro viejo hombre muere con respecto a esa relación de pecado, con respecto a esa antigua manera de vivir, tiene que morir. Y eso solamente puede morir, no porque yo haga ayunos, no porque yo haga oración, no porque yo me flagele, no porque yo haga sacrificios, no porque yo haga... No. Eso solamente puede morir si Cristo murió. Romanos. ¿O no sabéis, versículo 3, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por Él, bautismo. Y sigue usted leyendo allí. Diga conmigo, yo fui bautizado en su muerte. ¿Qué tenemos que hacer con el viejo hombre? ¿Qué pasa con el viejo hombre? Ahora salte conmigo, ponga su dedito en Romanos, no pierda esa página, pero vamos a la carta a los Efesios capítulo 4, verso 22. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, por tiempo tengo que avanzar, pero dice Efesios 4, dice, en cuanto a vuestra vieja, nuestra antigua, vuestra pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Usted y yo el apóstol le está diciendo, mátelo, mate a ese viejo hombre. No. Está diciendo, hay un viejo hombre que está ahí, que alguien lo mató. En el sacrificio de Cristo, ese viejo hombre muere. ¿Qué tiene que hacer usted? Sáquelo, despójelo, bótelo, ya, rechácelo, sáquelo de su vida. El problema es que nosotros le estamos dando resucitación boca a boca a ese viejo hombre. Y de vez en cuando le damos piquitos. Y entonces se nos quiere manifestar el viejo hombre. Y uno dice, ay, como que sí. Y viene y lo trata de volver a animar. Y entonces está esa pugna. Está ese conflicto interno que tiene el cristiano, porque el Espíritu Santo le está diciendo, mire, usted tiene un viejo hombre que ya murió por la obra de Cristo, pero usted tiene que despojarse, tiene que sacarlo. No dice, usted mátelo, no, es que ninguno de nosotros puede matar eso, solamente lo podía matar, sacrificar, crucificar, el sacrificio de Cristo. No hay otra. Porque si usted pudiera hacer algo para matar eso, entonces usted se convertiría en Salvador. Y no puede ser. Salvador solamente hay uno. No hay obra, no hay mérito alguno que hombre pueda tener para decir, alcancé la salvación. No, la salvación nos alcanzó, que es diferente. ¡Wow! Si usted lee Gálatas 2:20, diga conmigo, el cuerpo del pecado, dígalo, el cuerpo del pecado perdió su dominio. Por eso es que el apóstol nos recuerda y nos dice, usted y yo ya no somos más esclavos del
pecado, porque eso quedó muerto. Gálatas 2:20, muy conocido por usted. Dice, con Cristo estoy juntamente, ya no. Eso hace referencia al viejo hombre. Eso hace referencia al viejo hombre que usted y yo teníamos, esa naturaleza de pecaminosidad. Ya no vive, ya no vive. Eso me lleva a entender que mi identidad que tuve antes de Cristo terminó. Que ahora es Cristo el que vive, gobierna y me enseñorea a mí. Y que mi vida nueva ahora gira es en torno a Él. Colosenses capítulo 3, verso 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mire, no dice, porque ustedes van a morir o ustedes morirán en futuro. Dice, ustedes habéis muerto. ¿Eso qué tiempo es? Pasado. Tiempo pasado. Ya usted murió. Dile a la persona que está a su lado, usted murió. Eso me habla de un hecho consumado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14 al 15. Dice, y con esto ya voy a empezar a terminar porque no tengo el tiempo y no quiero pasar a las carreras, dejar conceptos tan delicados. Pero cuando usted lee Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 5, segunda a los Corintios, capítulo 5, y vamos a buscar el versos 14 y 15. Ay, dice así. Porque ya llegó al capítulo, búsquelo que eso es importante lo que le voy a explicar ahorita. Capítulo 5, verso 14. Dice Pablo así: porque el amor de Cristo ¿nos qué? Constriñe. ¿Cuántos hemos leído este pasaje? Yo creo que muchos hemos leído la segunda carta a los Corintios. Eso en algún momento lo hemos leído. Si usted la ha leído, me puede explicar, por favor, me puede ayudar a definir qué es la palabra constreñir. ¿Qué es constreñir? Es como abarcar. Constreñir. Según el diccionario de la Real Academia Española, es ser una persona o una cosa, la causa, que esa persona o esa cosa sean la causa de que alguien actúe en contra de su voluntad. Según la Real Academia Española, significa obligar a una persona o una cosa a mantenerse dentro de unos límites establecidos. Y en medicina, es hacer la presión u oprimir un conducto hasta cerrarlo parcial o totalmente. Cuando usted agarra su mano, su dedo, cualquier cosa y lo aprieta y se le empieza a poner moradito, negrito, y si sigue así, se va a morir, se va a secar. Eso es constreñir, aplicar esa presión. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo allí? Está diciendo, porque el amor de Dios, o el amor de Cristo, perdón, nos... Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿No le parece bonito eso? Que el Señor hizo todo eso, nos empezó a construir por su amor. El amor de Dios es tan grande que nos empieza a apretar y apretar y apretar. Y dice, es necesario que te ahogues, que te mueras, es necesario que... para que ahora vivas. No para ti, sino para mí. Aleluya. Y al final, como dijo el cantante ese salsero, valió la pena. ¿Al final qué? Romanos 7:4. Romanos 7:4. Cuando leemos Romanos 7:4, si usted llega, muy bien, si no, aquí yo se lo tengo, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley
mediante el cuerpo de Cristo. ¿Habéis muerto a la qué? A la ley. ¿Haciendo referencia a cuál ley? A la ley de Moisés, sí señora. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó a los muertos. ¿Quién fue ese otro? ¿Quién es? Cristo. ¿Quién fue el que resucitó a los muertos? Cristo, para que seamos de Cristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. En otras palabras, usted y yo ya no vivimos bajo la condenación de la ley. Diga, gloria a Dios. Pero con alegría, diga, gloria a Dios. Ahora quiero decirle esto, mire. Y qué bueno que las personas que ven estas enseñanzas y que les gusta, después de ser cristianos, volver a la ley y a practicar ciertas cosas de la ley y ciertos ritos de la ley. Pero quiero decirle con mucho amor, que la ley, según lo que leemos aquí por Pablo, la ley nos va a llevar a nosotros a la condenación. Diga conmigo, la ley me condena. Sí, porque la ley, cuando es como un espejo, llega y lo mira a uno y dice, ay, yo estoy muy flaco, estoy muy flaco, estoy muy gordo. Entonces la ley llega y nos dice, usted está muy pecador. Usted nos muestra el pecado, nos muestra cómo estamos en la condición. Por eso cada vez que uno mira la ley, uno no tiene oportunidad de salvación. Porque o falla por una cosa, o falla por otra, o falla por aquí, o falla por allá. Y si uno erra con uno de los solos de los 600 tantos mandamientos, 613, si con uno solo falla, es como si hubiera cumplido toda la ley, pero por uno perdió toda la ley. La ley condena. Pero escuche, la condenación me lleva a la necesidad de un Salvador. Entonces la ley no solamente te muestra los errores, que estás en pecado, que no hiciste, pero también te dice, no puedes tú solo, tú no puedes. Hay un Salvador. La ley nos lleva a la condenación nos lleva a un Salvador, a una necesidad, de salvación, y esa necesidad de salvación me lleva a un Salvador. Por lo tanto, la ley me lleva a Cristo. No me lleva a mí, no me lleva a mis obras, no a lo que yo haga, no a lo que yo exponga, no que si yo oro, que si yo ayuno, que si como Shabbat, que si guardo Shabbat, que si como Peshá, que si sé hebreo, que si las raíces hebreas. No es eso, no. Porque si fuera por esas obras, entonces habría muchos salvadores por sus obras. Es solamente por el Señor. Por eso con mucho cariño le digo a aquellos que escuchan esos mensajes, que están ahí en las raíces hebreas y toda la tendencia de volver al judaísmo, y le ponen de nombre mesiánico. Mire, si la ley no nos lleva a Cristo, así cumplas la ley, serás condenado. Pues el que salva no es la ley, es Cristo. Lo que salva no es ni siquiera el cumplimiento de la ley. No es que diga, es que yo cumplo la ley. De esos fariseos venían y decían, es que nosotros cumplimos la ley. Y el Salvador decía, ustedes pueden cumplir, pero no me tienen a mí, que soy el Salvador. Por lo tanto, si ustedes cumplen ley, pero no me tienen a mí, si fuera por el cumplimiento de la ley, habría muchos salvadores. Póngase de pie, por favor, porque no me queda más tiempo. Y necesita desarrollar el punto 2 y punto 3. Pero no importa. Todo está en los tiempos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le dije que iba a comentarle algo. Cuando nosotros estábamos leyendo Lucas, capítulo 12, verso 50, Jesús dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y más adelante le va a decir a los discípulos, a Santiago y a Juan, le dice, entonces Jacobo, nos dice el texto, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria
nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Pregunta él, ¿podéis beber del vaso en el que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dice, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis, futuro, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío daros, sino aquellos para quienes está preparado. Miren, esa unión de la copa y del bautismo aparecen esas dos figuras. La copa va a hablar del sufrimiento. Diga conmigo sufrimiento. Dígalo más fuerte, sufrimiento. Pero la figura del bautismo nos habla a nosotros de esa acción de hacer eso que va a hacer mi hermana Norita, eso que está haciendo Norita, de abrigarse, de estar abrigando, es la identificación de que la vida, la obra de Cristo nos va a nosotros a envolver. Vamos a estar envueltos en el sufrimiento de Cristo. Y esa es la nueva perspectiva entonces de lo que es el costo del discipulado. Diga conmigo, el costo del discípulo. El costo del discípulo no es ser prosperado, no es tener vida sin problemas. El costo de alguien ser discípulo de Cristo es decir, si Él murió, yo muero. Si Él fue sepultado, yo seré sepultado. Pero si Él resucitó, yo voy a resucitar. Cierre sus ojitos por un momento y piense en esa unión de la copa y el bautismo.